Buenos días y Dios continúe bendiciendo a todos los santos en este domingo 22 de marzo del 2020. Ah, Estamos aquí en nuestras casas, no nos hemos podido reunir, ¿verdad? Por este evento del coronavirus, pero eso ah, no es obstáculo para discutir o hablar asuntos de la palabra de Dios. Y para ir rápidamente, quiero que busquen en sus Biblias en el Salmo 91. Y no lo voy a leer ahora, sino que voy a ir leyendo cada versículo y discutiéndolo. Y ustedes me siguen. Y mientras yo oro para comenzar, ustedes pueden buscar sus Biblias, el Salmo 91, versículos 1 al 10. Y oramos. Amado Dios y Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tus cuidados, tu protección para con tu pueblo. Y gracias por este privilegio que tú nos concedes de hablarnos por tu palabra. Te pedimos que a través de ella tú le des a cada uno de tus hijos, Señor, aliento, confianza, paz, seguridad, Padre, en medio de todas estas situaciones. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el lindo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y como les dije, hermanos, pasamos al Salmo 91, versículos 1 al 10. Y lo primero que quiero decir, hermanos, es que este Salmo, particularmente el versículo 10, mire lo que dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Desde que salió el coronavirus se ha vuelto muy famoso, ¿verdad? Ese pasaje. Y es como que la gente está usando, cuando les parece, cogen un versículo de la Biblia y lo usan como una fórmula o como un amuleto en contra de algún mal. Y ese es el caso que estamos viendo hoy en día. Cada rato escucho en la radio o también se oyen personas citar este versículo. Y no es que no lo crea, hermano, yo creo lo que dice la palabra de Dios. El asunto no es lo que la palabra de Dios dice, sino lo que la gente, la idea que la gente tiene detrás de este versículo, que no va conforme al contexto del pasaje y se lo quieren aplicar como si fuera un amuleto y como si Dios estuviera obligado a rendirle sus servicios por ese versículo, ¿verdad? Pero yo quiero que entendamos bien este pasaje y a la misma vez, hermanos, que tengamos a darle palabras de ánimo y de confianza uh, por esta situación que estamos pasando, ¿verdad? También hay personas que escuché los otros días en la radio a alguien decir que Dios les dijo uh, que al pueblo del Señor no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Bueno, hermano, yo no sé por qué Dios le tiene que decir algo a alguien cuando ya la Biblia lo dice. ¿Verdad? Ese es el jueguito que la gente juega hoy en día, de Dios me dijo y Dios me habló, y como si tuvieran un privilegio superior al resto de los cristianos, ¿verdad? El asunto es, hermanos, que no es las palabras en sí mismas, sino que lo está aplicando para algo que no tiene que ver con el asunto, ¿verdad? Y vamos a ver a través de este salmo qué es lo que quiero decir. El versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ok, hermanos. Primero que nada, yo quiero mencionar, hermanos, que este salmo es altamente simbólico y metafórico, ¿verdad? Como todos los demás salmos, y que hay que entenderlo de esa manera. Hay que entender cuál es el simbolismo detrás de cada imagen que se nos presenta en este salmo y las metáforas, ¿verdad? Y ese es el propósito de la poesía. Los salmos son poesías. El propósito es el de darnos unas verdades espirituales a través de símbolos. Escuchen bien, darnos unas verdades espirituales, no unas verdades temporales, terrenales, materiales, espirituales. ¿Ok? Y este salmo tiene su cumplimiento en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Okay?
De hecho, este mismo salmo, el versículo 11 y 12, no lo voy a leer, pero usted lo puede leer. Satanás se lo citó a Jesús en el desierto y Jesús creía ese salmo, por supuesto que sí. Jesús sabía que este salmo era un salmo que ah, todo lo que dice ahí era para él también, si no era para él solamente, ¿verdad? Ah, pero Jesús sufrió, él padeció sufrimientos. O sea que este salmo no es una garantía, hermanos, de que no hay sufrimiento. Mire, por ejemplo, si usted lee los apóstoles, hermanos, todos ellos, excepto Juan, fueron víctimas del martirio. Ellos sufrieron. Léase a través de la historia. Todas las adversidades que han tenido a través de los siglos los cristianos, como persecución, tribulación, aflicciones de todas clases, enfermedades, han sucumbido tanto a enfermedades como a plagas, hermanos. Aún hoy en día hay creyentes, hermanos, que sufren aflicciones, que hoy están bien y mañana le dan una mala noticia, hermanos, y tienen enfermedades terminales. La Biblia no promete, hermano, no garantiza, hermano, que el cristiano no va a tener aflicciones. Eso es un mal uso de la Biblia, a tomar un versículo de esa manera y aplicarlo como si esto fuera un amuleto contra el coronavirus. ¿Okay? Tengamos cuidado con eso. Pero notemos en el versículo 1 estas dos palabras, el Altísimo y el Omnipotente. El Altísimo, hermano, nos habla de la posición de Dios. Dios es soberano. Y como soberano Él está en control de todo, aún de este coronavirus. Esto no fue que el coronavirus se le escapó y está por ahí. Dios tiene control de eso, hermanos. Nada sucede sin el consentimiento de Dios. ¿Okay? Hay cosas que no estoy diciendo que Dios creó el mal que están sufriendo las personas. Simplemente Dios permite, hermanos, los procesos naturales. Y eso es lo que estamos viendo, un proceso de la naturaleza, hermanos. Surgió, Dios lo permitió. Y Dios podía, si Él quería, con el poder absoluto de Él y según su soberana voluntad y sus propósitos divinos, Él si quería podía evitarlo, ¿verdad? Pero a Él le plació permitirlo, hermanos. Dios tiene un propósito detrás de cada cosa. Y estoy seguro que usted está más aferrado a la oración ahora que hay un coronavirus por ahí, ¿verdad que sí? ¿No será eso una manera de Dios darnos un toquecito para que le busquemos un poquito más, ¿verdad? Pero estamos viendo esos dos títulos del Señor. Uno nos habla de su posición y el otro nos habla, omnipotente, de su poder ilimitado. Dios no tiene límites en su poder. ¿Okay? O sea, hermanos, que Dios puede tomar control de la situación, está en control de la situación. Pero Él puede, hermanos, tanto detener esta situación como puede permitir que siga en adelante. Eso está en sus manos, hermanos. Y sabes que eso a ti y a mí nos debe de dar aliento porque Dios está en control y nosotros somos del Señor. Nosotros le pertenecemos a Él, ¿verdad? Y Jesús sufrió, como dije, hermanos, y gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Que porque Él sufrió, pues en cierto sentido este salmo aplica en que tú y yo no tenemos que sufrir. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué sufrimiento, de qué destrucción es la que Dios nos libra a nosotros? Esa es la pregunta. ¿Del coronavirus? Meramente del coronavirus es lo que está hablando un pasaje como el Salmo 91, ¿verdad? Tenemos que entender la palabra de Dios a la luz de las Escrituras, hermanos. Y como le dije ahorita, los apóstoles sufrieron, muchos cristianos sufrieron. Tomen como ejemplo a Job, hermanos, que él perdió sus riquezas, sus propiedades, su familia, su salud, ¿verdad? Aunque al fin Dios le devolvió todo eso, pero no dejó de ser víctima, hermano, de los sufrimientos. Miren a David, los sufrimientos de David, ¿verdad? Trófimo, el apóstol Pablo le dice en una de sus epístolas, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Epafrodito, Pablo estaba preocupado, hermanos, porque Epafrodito por poco se muere, era un colaborador de Pablo, por poco se muere. Hermanos, que no estamos exentos de las enfermedades, de los sufrimientos, de las aflicciones. No tomen un salmo o cualquier otro versículo de la Biblia como un amuleto. No hagan eso, hermanos. Eso no tiene ningún valor hacer eso, ¿verdad? Eso no le agrada a Dios. Y estas personas, hermanos, que dicen
que usan estos salmos de esta manera y aquellos que dicen que Dios le dijo, yo les invito a que detenidamente lean las escrituras y detalladamente las escudriñen para que dejen de estar cometiendo esos errores. ¿Okay? Y hermanos, otra cosa que vemos en el versículo 1 es la que habla del abrigo y de la sombra, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente. Un abrigo, hermanos, sabemos que es el que nos cubre para el frío, pero la palabra puede significar tanto refugio como un escondite, un lugar seguro, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, nos está hablando de protección. En el caso del abrigo, el abrigo nos protege del frío, ¿verdad? Y la sombra nos protege del calor. O sea que este versículo nos está hablando acerca de la protección de Dios, la protección que Él nos concede a nosotros. ¿Okay? Y en el versículo 2 dice, o antes de leer el versículo 2, yo quiero, para que tengamos un concepto correcto, hermanos, de este salmo, de cualquier salmo, porque tenemos que interpretarlo a la luz de las escrituras. Segunda de Corintios 4, 17 al 18. Tenemos que interpretar, quiero que interpretemos este salmo a la luz de lo que nos dice la Biblia. Segunda de Corintios 4, 17 al 18. Dice, porque nuestra leve aflicción, notemos que Pablo está hablando de nuestra leve aflicción, tenemos una aflicción, ¿ok? Nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria. Escuchen el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Hermanos, lo que la palabra de Dios nos ordena es a poner nuestra perspectiva en las cosas celestiales, las cosas que no se ven, las eternas. Citar este salmo, hermanos, como un amuleto para el coronavirus, contra el coronavirus, es enfocarse en las cosas terrenales. Hermanos, las promesas de Dios van más allá de esto terrenal aquí. La protección que Dios nos está dando a nosotros va mucho más allá de un pequeño virus que puede como que no te puede contagiar. Y si te contagia, puede que lo sobrevivas como puede que no lo sobrevivas. Dios puede, sí, Él puede sanarte de eso y te puede cuidar, por supuesto que sí, yo no dudo eso. Pero es eso lo que el Salmo nos está hablando, es un amuleto contra el coronavirus. Vamos a seguir a través de este Salmo para que veamos, hermanos, el propósito de este salmo. El versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. ¿Okay? Fíjese que en el versículo 1 vimos cómo el salmo nos presenta a Dios. O sea, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestro abrigo, Él es nuestra sombra. En Él es que nos cobijamos. Y en Colosenses 3:3, hermanos, para darle un poquito de énfasis a esto, nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, acuérdate que esto es una promesa celestial. Ese Colosenses 3:3. ¿Ok? Porque los apóstoles sabían eso, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero eso no era una protección contra la espada bajo la cual ellos murieron. No era una protección contra la persecución. O sea que eso va más allá de lo terrenal, de lo temporal. ¿Ok? Eso va allá a lo celestial. Y en el versículo 2, considerando el versículo 1, hermanos, nos está dejando saber, hermanos, en dónde nosotros ponemos nuestra esperanza, que es en el Señor. Nuestra confianza está en Él. Y hermanos, tú y yo que hemos confiado en el Señor Jesucristo, hermanos, pues sencillamente confiemos en el Señor a través de esta situación, de este evento, esta amenaza, vamos a llamarle amenaza, ¿verdad?, que está pasando la nación, el mundo entero. Confiemos en el Señor. Vamos a confiar en Él. Y el asunto es, hermanos, que estamos tomando ciertas precauciones y Dios es soberano aún por medio de esos medios, de las precauciones que estamos tomando.
Y es por esos medios que Él nos está cuidando y guardando, hermanos, de esta plaga, ¿verdad? Ah, y hermano, aquellos que si tú me estás viendo, amigo que me escuchas, si tú no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, yo te invito a que tengas ese encuentro con Él, a que tu vida esté escondida con Dios, perdón, con Cristo, en Dios, como dice Colosenses 3:3. Y ya vas a ver en este salmo porque eso es importante. En el versículo 3 nos habla de Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hay dos cosas que quiero señalar. El lazo del cazador representa, hermanos, lo inesperado, una trampa inesperada. ¿Okay? Y la peste destructora representa muerte, ¿verdad? Y es de estas cosas que este salmo nos está hablando, que el Señor nos protege. Ahora, acuérdate que la muerte va a venir un día vamos a morir. Entonces este salmo no puede estar hablando de la muerte en un sentido literal, ¿ok? Porque si estuviera hablando en un sentido literal, entonces ninguno moriríamos. Tenemos que entender, hermano, que esto tiene que ver con las cosas celestiales. Eso tiene que ver con tu alma, ¿ok? Tiene que ver con tu alma. El versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Notemos, hermanos, las metáforas aquí, plumas y alas. Y lo que nos viene a la mente inmediatamente, hermanos, es cómo la gallinita toma sus pollitos y los mete debajo de sus alas, ¿verdad? Y los cubre con sus plumas. Y eso es una protección, ¿verdad?, que le ofrece la madre a sus hijitos. Y vemos ahí la ternura de la madre, ¿verdad? Y esa es la manera en que Dios cuida de nosotros, hermanos, con su ternura. Y entonces escudo y adarga son herramientas de guerra para la defensa, ¿verdad? Ya estaban hechos de metal el escudo, o la adarga podía ser tanto metal como cuero, y los dos eran escudos. Y lo que estamos viendo aquí es la fuerza, hermanos, el metal para protegerse, que desde el punto de vista de nosotros los justos, Dios nos guarda con ternura. Desde el punto de vista del enemigo, Dios nos guarda con fuerza, con poder, impenetrable, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y no sé si eres criado acá, ¿verdad? No sé si has tenido ese privilegio de ver cómo la gallina cuida sus pollitos, ¿verdad? Pero nosotros los que crecimos en el campo, en Puerto Rico, o los hermanos de México, de Guatemala, de Santo Domingo, de estos países, ¿verdad? Ellos pues han visto eso. Y acuérdate, hermanos, que esta protección es en términos celestiales, ¿ok? Ya yo te mencioné que muchos cristianos a través de los siglos, incluyendo los apóstoles, hermanos, ellos todos sufrieron. Miren lo que dice en Mateo 28, no, Mateo 28, no, Mateo 10, y es el versículo 28. Mateo 10, 28. Mire cómo le dice Jesús, y leímos hasta el 31, pero mire cómo dice: no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Que no teman a los que matan el cuerpo. No le temas a este virus, ¿ok? No le temas, hermanos. Mas al alma no pueden matar, el virus no puede matar tu alma. Notamos que Jesús, hermanos, viene enseñándole a sus discípulos que quiten su mirada de las cosas temporales y las pongan en las eternas, en las cosas celestiales. Los apóstoles sufrieron el martirio, pero no le tuvieron temor, hermanos, a aquellos que los mataron a espada. ¿Ok? Ellos se enfocaron en las cosas celestiales y sabían del Salmo 91. Sabían lo que decía el Salmo 91. Sin embargo, hermanos, perecieron bajo la espada, ¿verdad? Bajo la persecución, la tribulación. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuadrante,
y uno de ellos cae a tierra, y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Hermanos, los pajaritos que no valen tanto, Dios cuida de ellos. No les pasa nada sin el concernimiento del Padre. Y nuestros cabellos están contados. ¿Sabe que también está contado nuestros días? Si no es la voluntad de Dios que este sea tu día de partir de la tierra, el coronavirus no tiene un reclamo sobre tu vida. Pero si tu día de partir de esta tierra fuera hoy, sea el coronavirus o sea lo que sea, hoy tú partes de esta tierra. O sea, hermanos, que tenemos que poner nuestro enfoque en las cosas celestiales y no estar usando la Biblia, los versículos de la Biblia como amuletos, ¿ok? Eso no es apropiado, eso no le agrada a Dios. Versículo 31, así que no temáis, de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Tú y yo, hermanos, somos de mucho más valor que los pajaritos, y si Dios cuida de ellos, si nada les sucede sin su consentimiento, ¿cuánto más a ti y a mí, hermanos? Este virus, hermanos, si no es por el consentimiento de Dios, no va a venir a ti. Y si viene a ti, hermanos, déjame darte el aliento aquí. Aun si este virus viene a ti, ¿tú no crees que tú le sirves a un Dios poderoso que te puede librar de la muerte de esto? ¿Verdad que lo creemos? Ahora, si no es la voluntad de Dios librarte de la muerte física, estoy hablando de la muerte física, ¿vas a perder algo? ¿Tienes algo que perder? Porque si Dios te cura de una plaga, ganaste. Pero si no te cura de una plaga, ¿pierdes algo? Al contrario, lo ganas todo. De las dos maneras tienes cómo ganar. Tanto si te sanara de una plaga como si no te sanara, ganas como quieras. Porque tienes a Cristo, porque has hecho de Él tu abrigo y tu sombra. Ese es el punto de este salmo. El punto de este salmo no es el de usar el versículo 10 como un amuleto que te va a garantizar que no va a venir sufrimientos a tu vida ni aflicciones. Miren, hay centenares, si no millares de cristianos, hermanos, que han sucumbido a enfermedades, a plagas, a enfermedades terminales, a problemas, a diferentes circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ese salmo dejó de ser verdad? No, no, el problema es que, hermano, que si usted toma este salmo para aplicarlo a cosas temporales, no le va a dar resultado. Este salmo, hermano, tiene que ver con las cosas celestiales, tiene que ver con su alma. Eso es lo que sucede, hermanos, con el problema que estamos teniendo con las interpretaciones de las personas hoy en día. ¿Okay? Este salmo sigue siendo verdad, pero desde la perspectiva celestial. ¿Okay? Tienes que enfocarte en lo celestial. Versículos 5 y 6. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. 4 cosas que quiero mencionar aquí. En mi Biblia dice espanto nocturno. En la versión que ustedes tienen dice el terror nocturno. ¿Okay? 4 cosas: terror, saeta, pestilencia y mortandad. Estas 4 cosas, hermanos, nos hablan de peligro y destrucción. ¿Ok? Nos hablan de peligro y destrucción. Pero fíjense que el Señor dice que no tendrás temor de ellos. ¿Cuál es la garantía en este versículo? Que estas 4 cosas, terror, saeta, pestilencia y mortandad, no van a venir a nosotros. ¿Esa es la garantía del versículo 5 y 6? No, esa no es la garantía. La garantía es no tendrás temor de esas cosas. No tendrás temor. Si puede que tú tengas un miedo físico, este miedo de nuestro cuerpo, pero en tu corazón tú vas a estar confiado en el Señor. Nos dice en Primera de Juan 2:28, hermanos, que permanezcamos en Cristo, para que no seamos avergonzados en el día de su venida. Mire cómo dice.
Y ahora, hijitos, permaneced en Él, o sea, en Jesucristo, para que cuando Él, Jesucristo, apareciere en su segunda venida, tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida, avergonzados o decepcionados o destruidos, ¿verdad? O sea, que si tú estás en Jesucristo, si tú has creído en Jesucristo, hermanos, el día que Él venga, Él va a derramar su ira ese día, ¿ok? Pero tú no vas a ser avergonzado. Estas cuatro cosas, el terror, la saeta, la pestilencia y la mortandad, hermanos, que son, déjame adelantarme desde ahora, esto habla de la ira de Dios. Este coronavirus, hermano, esto no es la ira de Dios. La ira, si tú crees que esto es la ira de Dios, prepárate, porque cuando se derrame la ira de Dios de verdad, hermanos, el coronavirus va a parecer un jueguito de niños comparado con la ira de Dios. O sea que la ira de Dios, hermanos, cuando Cristo venga, si tú estás en Cristo, si tú eres uno de los hijos de Dios, tú no vas a padecer el terror nocturno, ni la saeta, ni la pestilencia, ni la mortandad. Tú vas a ser tomado de esta tierra, tu cuerpo va a ser glorificado y tú y yo vamos a morar con Cristo para siempre. Vamos a estar con el Señor para siempre. Eso es lo que nos está hablando el Salmo. Este Salmo 91 va más allá de lo terrenal, se extiende a lo celestial. Ok, hermanos, no nos dejemos engañar, hermanos, por estas personas que andan por ahí torciendo las escrituras. ¿Ok? Y no es que yo no crea que el Señor no nos pueda proteger de este virus o que aun si nos enfermáramos que no nos pueda sanar. No es eso lo que yo le estoy diciendo. El asunto es, hermanos, que estas personas hablan como si conocieran completamente la voluntad de Dios, como si conocieran los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios con esta plaga ahora? Ellos no saben cuáles son los propósitos de Dios. Ellos no saben si esto va a durar un par de semanas más, un mes más, un año más, o si se desaparece de la noche a la mañana. Hay cosas que son secretas y las conoce solamente el Señor. Y a nosotros nos toca solamente lo que ha sido revelado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En las cosas secretas, hermano, a nosotros no nos incumbe. Pero muchas de estas personas, hermanos, se entremeten en las cosas que no conocen, ¿verdad? Como si las conocieran. Pero vamos a seguir aquí, tú y yo vamos a seguir confiando en la palabra de Dios. Versículos 7 y 8. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora escucha el versículo 8, porque yo creo que en este versículo está la clave para que tú y yo entendamos este salmo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuál es la recompensa de los impíos? ¿No nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte? En otras palabras, hermanos, y no estamos hablando de muerte física, la muerte eterna, o sea, el tormento eterno, a eso se le llama la muerte también. Una separación eternamente de Dios, separado de su gracia, de su amor y de su misericordia por las eternidades. Esa es la muerte eterna. Recibiendo en vez de su amor y su gracia, el castigo y la ira de Dios, el juicio divino. Esa es la muerte. Y eso es lo que nos está diciendo el versículo 8, que con tus ojos tú y yo vamos a mirar la recompensa de los impíos. Ahora, si esto de lo que está hablando es de la ira de Dios que va a ser derramada sobre los impíos, ¿de qué tú crees entonces que Dios nos está protegiendo en este salmo? ¿Cuál es la protección que Él nos está dando? ¿Contra el coronavirus? No, hermano. La protección que Dios nos está dando es contra su propia ira. Mientras Dios derrama su ira sobre los impíos, tú y yo vamos a estar cobijados en las alas del Señor, abrigados por Él bajo su sombra, como una sombrilla para que no te llueva la ira de Dios. Vamos a estar cubiertos con las plumas. Mientras Dios derrama su ira sobre los impíos, a ti y a mí nos va a guardar con ternura. ¿No te da eso confianza, hermano? ¿No te da eso aliento? Que este coronavirus se queda cortito, hermano. Aún si entrara por las puertas de nuestras casas, hermano, se queda cortito
cortito en comparación, hermanos, con lo que estamos hablando aquí. Eso viene siendo como leímos ahorita en 2 de Corintios 4, que Pablo dice que esto es una tribulación momentánea. En comparación con la ternura y la protección de Dios que tenemos de nuestra alma, hermano, eso es nada. No hay nada que temerle a este virus. No estoy diciendo que te descuides, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que dejemos de estar ansiosos por este virus. Sencillamente sigamos las directrices que nos ha dado las autoridades y Dios se va a glorificar por ese medio. Ese es el medio que Dios ha escogido para protegernos. Así como en el hogar, la autoridad de los padres es el medio que Dios utiliza para bendecir a los niños, a los hijos. La autoridad eclesiástica es el medio que Dios usa para bendecir a su pueblo. De la misma manera, los magistrados, las autoridades civiles, hermanos, es el medio que Dios usa para protegernos y guardarnos. Y gloria a Dios porque, hermanos, tenemos un país donde la higiene está avanzada y tenemos un conocimiento avanzado de la ciencia y la medicina, y es por ello, hermanos, que estamos tomando las precauciones que estamos tomando, y a través de eso Dios nos guarda. Pero esa no es la protección que el Salmo 91 nos está hablando. Nos está hablando acerca de la ira divina contra los malvados, contra los impíos. Tú y yo vamos a ser guardados de esa ira. Hermanos, no le busquemos 5 patas al gato porque no las vamos a encontrar. Vemos entonces a qué se refiere este salmo, hermanos. ¿Okay? No es una fórmula ni un amuleto contra el coronavirus. ¿Okay? Esto va más allá del coronavirus. Esto está hablándonos de la salvación que tú y yo experimentamos en Jesucristo contra la ira de Dios cuando sea derramada. ¿Okay? Eso es lo que está hablándonos este salmo. Y miren el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Confías en Jesucristo como tu Salvador? Hermanos, este salmo es tuyo. Este salmo es mío. Este salmo es de todos aquellos que han confesado de corazón, no de labios, de corazón, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que han puesto su fe en Jesucristo. ¿Ok? Ahora, nuevamente, yo no quiero reducir este salmo al coronavirus. ¿Ok? Este salmo es mucho más grande que el coronavirus. Este salmo tiene que ver con la salvación de tu alma. Tiene que ver con la recompensa de los impíos y la protección divina que tú y yo no nos merecemos, porque eso no es una recompensa, ¿okay? Es una protección por gracia, por misericordia, que Dios ha extendido para nosotros, los que hemos confiado en su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo el versículo 9. Y tú, hermano, que has confiado en el Señor, no tienes nada que temer, como dice el versículo 5. No tendrás temor. No tengas temor. Si no tenemos que tener temor, hermano, de la ira de Dios porque estamos protegidos de esa ira, mucho menos del coronavirus. No estemos ansiosos. No estemos, hermanos, preocupados. Vamos a confiar en el Señor. Amén. Y en el versículo 10, que es el versículo, hermanos, que estábamos hablando al principio, que se ha vuelto muy popular en estas últimas semanas. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bueno, hermanos, nuevamente, como dijimos ahorita, hace un rato, nuestra vista está arriba, hermanos, en lo eterno. ¿Ok? Tenemos que ver este versículo desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva humana, terrenal, filosófica, científica, porque ese no es el propósito de este salmo. No es la intención de este salmo, hermanos. Podemos poner como ejemplo las plagas de Egipto. Ustedes saben que las plagas de Egipto eran la ira de Dios sobre los egipcios, pero no vino sobre los israelitas, ni sobre su ganado, ni sobre sus fincas, sobre sus sembrados. Lo mismo con nosotros, hermanos, cuando Dios derrame su ira, va a ser sobre los impíos y a nosotros nos va a cobijar bajo sus alas. Es lo que nos está hablando este salmo, ¿verdad? Y pon tu vista, hermanos, en las cosas celestiales, ¿verdad?
Y aunque Dios puede protegernos de amenazas terrenales, acuérdate que no está garantizado. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Se lo dijo a sus discípulos. Y eso también es para nosotros. Aquí en esta tierra vamos a tener aflicciones de todas clases. Financieras, matrimoniales, familiares, en el trabajo, de salud, de todas clases, hermanos. Vamos a tener aflicciones. Este salmo no es una garantía contra las aflicciones, contra las enfermedades. Es una garantía, hermano, de que pase lo que pase con este coronavirus, tú y yo seremos guardados de la ira de Dios. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo este salmo. No le añadas ni le quites a eso, hermanos. Cuando estas personas usan el salmo como un amuleto, eso es lo que están haciendo. Añadiéndole a la palabra de Dios algo que no está ahí. Y quitándole a la palabra de Dios lo que claramente está ahí, hermanos. Eso es peligroso. Tengan cuidado, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que alguien me preguntó en estos días, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué Él no hace algo contra este coronavirus? Y yo le contesté, yo le dije, fíjate, tu pregunta es importante, me interesa, es muy buena pregunta, pero tenemos que analizar el fundamento de tu pregunta. Tu pregunta tiene un fundamento, y es que ese fundamento es una asunción, una presunción errónea. Tú estás asumiendo que porque Dios es poderoso y porque Dios es amor, que Él nos debe algo a nosotros y está obligado a defendernos de este virus. ¿De acuerdo a quién? ¿De acuerdo a qué ley? ¿A qué personalidad? ¿A qué fuerza? ¿A qué poder? Tú me puedes decir a mí que Dios tiene la obligación de salvar criaturas caídas. ¿Está obligado Dios a amar a criaturas caídas? ¿Está obligado Dios a salvar a criaturas caídas? Porque si está obligado, entonces ya no somos salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Somos salvos porque lo merecemos. Eso tiene sentido, hermanos. ¿Es racional eso? Lo mismo sucede con las enfermedades, hermanos. Dios no está bajo ninguna obligación de sanarnos. Él puede sanarnos si Él quiere, y si no quiere, hermanos, como le dijo el apóstol Pablo, cuando tenía el aguijón en su carne, le dijo, bástate mi gracia. Centenas, si no millares de cristianos, hermanos, que padecen de diferentes enfermedades, y hasta el día de hoy Dios los sostiene. Pero Dios no está obligado a sanar a nadie, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esa promesa no es para ahora. Esa promesa es para cuando nuestros cuerpos hayan sido glorificados. Esa es la promesa. Esa es la promesa de sanidad que tú y yo esperamos. Que nuestros cuerpos sean glorificados y que ya no sucumban más a las enfermedades ni a la muerte. Esa es la sanidad divina que tú y yo esperamos. Porque la sanidad que recibamos ahora, hermanos, en un año más vuelve de otra manera. ¿Por qué? Porque este cuerpo exterior se está desgastando. Hermanos, que no pongas tu mirada en las cosas de la tierra. No pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, temporales. Pongámoslas en las cosas eternas, en las cosas que no se ven, en las cosas celestiales. ¿Tú quieres el reino, un reino terrenal, o tú quieres un reino celestial? Dime. Porque ese era el problema de los israelitas. Ellos querían el Salmo 91, pero lo querían aplicado a un reino terrenal. Y Jesús, ese no era el propósito de Jesús. Ese no era el propósito de Él. En Mateo 23, cuando Jesús hace el lamento sobre Israel, dice, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise cobijar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y ahora por eso tu casa queda desierta, desolada. Juicio. Porque Jesús estaba ofreciéndole el reino celestial y ellos no lo quisieron, ellos querían un reino terrenal. Ellos no quisieron a Jesús.
Hermanos, no cometas el error que cometió Israel. No apliques las promesas que son eternas, hermanos, para un mero reino terrenal que se va a deshacer. ¿Ok? Este salmo tiene que ver con la eternidad, hermanos, no con lo temporal. Y esa fue la respuesta que yo le di a este señor. Le dije, el problema es que tú asumes que Dios nos debe algo a nosotros. Mira, la pregunta tuya, en vez de ser esa, debió ser esta. Si Dios es santo, ¿por qué no nos ha destruido todavía? Esa es la pregunta correcta, hermanos. La pregunta que debemos hacernos no es si Dios es poderoso y es amor, ¿por qué no nos quita toda la maldad? No. Si Dios es santo, ¿por qué no nos ha destruido ya? Y ahí es donde está lo lindo del Señor. Porque Dios es misericordioso. Dios es un Dios de gracia, de amor y de misericordia. En eso vemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios. En que Él, siendo santo, no nos ha consumido. Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿verdad? Y lo mismo sucede con este coronavirus, hermanos. En vez de estar citando versículos a derecha e izquierda, como si eso fuera obligar a Dios a comprometerse a una cosa o la otra, hermano, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, gracias, porque en medio de esto podemos confiar en ti, porque no merecemos tu protección, sin embargo tú la estás dando, porque aun si esto llegara a nuestras vidas, sabemos para dónde vamos, que esto va a ser una tribulación momentánea, pero no se puede comparar con aquella gloria que tú tienes para nosotros. Ahí es donde está la clave, hermanos, de este Salmo 91. No está, hermanos, en citarlo como si fuera una fórmula contra el coronavirus, ¿verdad? Y Dios puede permitir, hermanos, las amenazas terrenales en nosotros y mediante ellas se cumple en nosotros este pasaje tan hermoso. Fíjate que en Romanos 8:28 nos dice tan claro, hermanos, para que tú veas que nosotros no somos exentos de males. Dice en el versículo Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas se refiere a qué? A todas las cosas buenas y malas. Al coronavirus también. El coronavirus está incluido en todas las cosas. Todas las cosas ayudan a bien. En la versión más antigua dice que trabajan juntamente para bien. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, las aflicciones, incluyendo el coronavirus, tienen un propósito en la vida del creyente. Y es la del bien. Y yo siempre he explicado esto para que los niños lo entiendan, que cuando usted va a hacer un bizcocho, usted mezcla diferentes ingredientes. Algunos de ellos por sí mismos saben buenos, como el azúcar. Pero hay otros que por sí mismos saben malos, como usted no se echa un puñado de sal en la boca, ¿verdad que no? Un huevo crudo, hermano. Son pocas las personas que se tragan un huevo crudo. Una barra de mantequilla. ¿Quién quiere comerse eso? ¿Quién quiere echarse un poco de polvo de hornear en la boca o de harina? ¿Verdad que por sí solos esos ingredientes saben malos, saben terribles? Sin embargo, cuando usted los mezcla y los pasa por el fuego, se convierten en ¿qué? En un delicioso bizcocho. Y hermanos, tú y yo recibimos cosas buenas y cosas malas y pasamos por el fuego también. Pero al final, hermanos, como dijo Job, yo sé que yo saldré como oro refinado. Que de hecho eso es lo que dice Primera de Pedro 1:7, que nuestra fe es probada como el oro, hermanos, que es probada por el fuego y perece. Sin embargo, nuestra fe será hallada para honor, gloria y honra, Señor, en el día del Señor Jesucristo. O sea que, hermanos, y miren el versículo 35 aquí en Romanos 8, que el Salmo 91 lo hemos cumplido aquí en Romanos 8. Y mire cómo dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución
o hambre o desnudez o peligro o espada. El coronavirus está incluido ahí, hermanos. Eso no está prometiendo que vamos a ser librados del coronavirus o de lo que sea. Porque ya vimos en el versículo 28 que todas las cosas, buenas y malas, obran en nuestras vidas para bien, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, ninguna de estas cosas nos separará del amor de Cristo. No porque tú y yo seamos fuertes, sino porque estamos cobijados y abrigados por Dios. Y Él no nos va a soltar. Así que, hermanos, yo espero que esto te haya sido de edificación. Y sigue sencillamente, hermanos, las pautas, las directrices, porque Dios se va a glorificar a través de eso. ¿Okay? Dios es soberano aún sobre los medios que se están usando para protegernos del coronavirus. Ese es el medio que Dios ha escogido, ese es el medio por el cual Él se va a glorificar. Así que, hermanos, tú confía en el Señor, que a través de todo esto Él va a bendecirte y te va a fortalecer. Y como dice en Romanos 8:28, todas estas cosas van a obrar para bien. ¿Ok? Que Dios te bendiga y oramos. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Continúa bendiciendo a tu pueblo, Señor. Y permite, Señor, que esta palabra haya sido de aliento para cada uno de tus hijos. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.